¿Alguna vez te has detenido a pensar si la violencia que vemos en las noticias, esa que nos aterra salir de noche, realmente se decide en las sierras de Sinaloa? ¿O si los hilos se mueven desde oficinas con aire acondicionado en Washington? Es la pregunta del millón. Nos venden en la historia del capo todopoderoso, pero cuando rascas la superficie, te das cuenta de que la realidad es mucho más oscura y, honestamente, más aterradora. Exacto. Hoy vamos a desmenuzar un tema que incomoda: la falsa soberanía, el juego político interno de la cuarta transformación y por qué, aunque caigan los líderes criminales, la paz parece inalcanzable. Quédate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de ver el noticiero de la noche. Y sobre todo, entender por qué la preocupación real no es solo el crimen local, sino lo que se avecina con figuras como Donald Trump. Arrancamos. Oye, estaba revisando unos datos que son para volverse loco. Se habla de narcotraficantes mexicanos recibiendo entrenamiento en Ucrania. A ver, ¿me estás diciendo que un ranchero de Badiraguato fue a Kiev a tomar clases de táctica militar? Suena a película de ciencia ficción. Suena absurdo si lo piensas así, claro. ¿De verdad vamos a creer que un campesino se paga el boleto para ir a una zona de guerra? No. Lo que estamos viendo es el regreso de exmilitares, gente preparada, mercenarios. ¿Y quién controla ese teatro de operaciones en Ucrania? Estados Unidos y sus agencias de inteligencia. Entonces, la pregunta lógica es, ¿para qué? Para generar caos aquí. Te entrenan allá y te regresan para acá. Es la instrumentalización de la violencia. Si el gobierno mexicano, digamos la presidenta Sheinbaum, no cede en temas clave como el litio, el agua o la soberanía energética, entonces casualmente se dispara la violencia en Sinaloa o en Chiapas. Es un mecanismo de presión política. Es brutal lo que dices. Básicamente, la violencia es una moneda de cambio diplomática. Pero entonces, ¿qué papel juega el famoso combate al narco de Estados Unidos? Porque siempre nos dicen que ellos son los salvadores que vienen a poner orden. Esa es la gran mentira. Hay un libro revelador, El cártel de Fort Bragg. Ahí te confirman quién mueve realmente la droga dentro de Estados Unidos. Elementos de su propio ejército. Mientras ellos sigan administrando el negocio, el narcotráfico no se va a acabar nunca. Ellos inventaron los cárteles como herramienta de control geopolítico. Claro, es como el bombero pirómano. Te vendo el fuego y luego te cobro por apagarlo. Tal cual. Mira la historia. Vietnam, Afganistán, los contras en Nicaragua, siempre hay droga, recursos naturales y presencia militar estadounidense. No es coincidencia. Si Estados Unidos quisiera acabar con el narco, lo haría en 2 horas. Tienen mapeados los laboratorios, saben quién mueve qué, pero no lo hacen porque es un negocio y una forma de hegemonía. Y eso nos lleva al factor Trump. Mucha gente, quizá por desesperación ante la inseguridad en México, piensa, bueno, que venga Trump, que ponga mano dura y limpie el desastre. ¿Es una fantasía suicida? Totalmente suicida. A Estados Unidos no le interesa que México mejore. Jamás. País donde entran, país que destruyen o someten. Trump no es un outsider antisistema. Es un síntoma de un imperio en decadencia que, al no poder competir comercialmente con China, recurre a lo único que le queda: la fuerza bruta, los aranceles y la amenaza bélica. O sea que si nos ayudan, nos cobran con soberanía. Nos cobran con territorio, con recursos. Trump ve a México y no ve un socio, ve un problema que debe someterse. Y aquí entra la gran preocupación de Claudia Sheinbaum. Su verdadero dolor de cabeza no es la oposición interna, que está moralmente derrotada, sino cómo lidiar con este vecino que te amenaza con cerrar la frontera o declarar terroristas a los grupos criminales para justificar una invasión. Hablando de Sheinbaum y los problemas internos, aquí hay algo que me hace ruido. Vemos mucha congruencia en el discurso presidencial, pero luego volteas a ver a figuras dentro de su propio movimiento, como Adán Augusto o Monreal, y dices, ¿qué está pasando aquí? Parecen intocables, actúan con una soberbia tremenda. ¿No ese es un doble discurso? Es política real y la política a veces es un trago amargo. Mira, López Obrador, en su pragmatismo, tuvo que repartir el poder para evitar que el movimiento se fracturara antes de irse. Dejó 3 columnas: el obradorismo ideológico, Sheinbaum; el de sangre, su hijo y la dirigencia del partido;
y el pragmático, Adán y Monreal. Pero Adán Augusto llegó a tener un poder inmenso, casi de vicepresidente. Exacto. Y empezó a operar para él mismo. Vetaba gobernadores, movía fichas. Sheinbaum sabe que no puede golpearlo de frente y de golpe porque Adán tiene la capacidad de boicotear la operatividad del gobierno, desde el Senado o los estados. Entonces, la estrategia es ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Más bien es acotarlo, lo va acercando. Fíjate en lo que pasó en Tabasco. Sale Javier May y denuncia a La Barredora, un grupo criminal, vinculándolo con gente cercana a Adán. Eso no fue casualidad, fue un mensaje. Sabemos quién eres y te tenemos vigilado. Lo mantienes operando porque te sirve como fontanero político, pero le cortas las alas. Es un juego de ajedrez peligrosísimo. Pero, ¿cuánto tiempo puedes sostener eso sin que te afecte la credibilidad? Porque la gente votó por un cambio de régimen, no por más de lo mismo, pero con chaleco guinda. Ese es el riesgo mortal. El tesoro más grande de Morena es su credibilidad. Si permites que estos personajes sigan actuando con impunidad, si no hay sanciones claras ante actos de corrupción o soberbia, la gente te lo va a cobrar. Ya no estamos en los tiempos donde Jacobo Zabludovsky decía algo y era la verdad absoluta. Hoy la gente cuestiona. Tienes toda la razón. Y eso me lleva a otro punto crucial, la empatía y la sociedad. Hablábamos fuera del aire sobre la indiferencia. Vemos masacres, vemos pobreza extrema y a veces parece que nos hemos vuelto de piedra. ¿Qué nos está pasando como mexicanos? Nos han enseñado a normalizar el horror. Es parte de esa necropolítica de la que hablábamos. El miedo paraliza, pero la indiferencia es lo que permite que el sistema siga funcionando así. Si tú ves a un niño con hambre y no te duele, si ves la violencia y dices, seguro andaban en malos pasos, ya perdiste. Es esa frase terrible de algo habrán hecho. Exacto. Y hay que entender algo. La pobreza en México no es un accidente, es un diseño. Durante el periodo neoliberal se generó pobreza para tener mano de obra barata y desechable, incluso para el crimen organizado. Romper eso cuesta muchísimo. ¿Crees que estamos rompiéndolo? Porque a veces la frustración gana. Ves las noticias y sientes que es el mismo infierno con diferente diablo. Sí, se está rompiendo, pero es lento. Sacar a millones de la pobreza cambia la dinámica. Cuando la gente tiene un poco más de dignidad económica, es más difícil de manipular. Pero estamos luchando contra 40 años de un sistema diseñado para el saqueo. Y los que se beneficiaron de ese sistema, los grandes empresarios, los medios corporativos, ciertos sectores del ejército, no van a soltar sus privilegios sin pelear. Ahí tocas un punto que me fascina, los medios. Tú vienes de los medios tradicionales, fuiste director de noticias. ¿Por qué ahora la gente le cree más a un youtuber o a un podcaster que al noticiero estelar de la televisión? Porque el medio corporativo es un negocio, punto. Su prioridad no es la verdad, es la ganancia. Si un patrocinador está secando el agua de Puebla, no lo van a decir. La gente se dio cuenta de eso, se dio cuenta de que les mentían para proteger intereses. La credibilidad se volvió el nuevo oro. Así es. Cuando tú le hablas a la audiencia con honestidad, cuando dices, oye, yo tengo este sesgo, pienso así, pero no me paga nadie para decirlo, la conexión es brutal. La gente no busca neutralidad, porque la neutralidad no existe. Busca honestidad intelectual. Busca congruencia. No puedes criticar a Calderón por García Luna y luego hacerte de la vista gorda con los tuyos. Claro, si abres el horno es para meter los bollos, no para quedarte mirando. Oye, regresando un poco al tema de la violencia y el futuro, me quedé pensando en lo que dijiste sobre la soberanía perdida desde los años 40. Si México no es soberano realmente, ¿qué margen de maniobra tenemos frente a un Trump desatado? Tenemos poco margen, hay que ser realistas. La asimetría económica es brutal, pero se está intentando recuperar pedazos de esa soberanía, la energética, la alimentaria. Esos son es lo que le molesta a los Estados Unidos. Un México que dice no es un problema. Y si decimos no, demasiado fuerte, Nos van a intentar desestabilizar. Golpes blandos, guerra mediática, presión financiera, ya lo estamos viendo. Pero aquí es donde entra la sociedad. Si el gobierno tiene un respaldo popular masivo, es más difícil que lo tumben.
Por eso es tan importante la politización de la gente. Ya no basta con ir a votar cada 6 años. Hay que estar informados y exigir. Es como si estuviéramos en una carrera de resistencia. No se trata de ganar rápido, sino de aguantar más que el otro. Y de entender que esto es global. No es solo México, es el mundo reacomodándose. Estados Unidos perdiendo hegemonía frente a China, los BRICS emergiendo, y nosotros estamos en medio, geográficamente atados al gigante herido. Va a haber raspones, sin duda. La meta es salir lo menos dañados posible. Me dejas pensando mucho en el papel de la esperanza, porque con todo este análisis tan crudo, la guerra, los intereses, la corrupción interna, ¿dónde queda la esperanza para el ciudadano de a pie? La esperanza está en la memoria. Si pudiera viajar en el tiempo, regresaría a los años 60 y les diría, no se rindan, no nos ganaron, porque ahí fue donde la humanidad perdió el rumbo, cuando el poder económico aplastó a los movimientos sociales. Pero hoy, ver a la gente despertar, ver a una señora que te deposita 20 pesos de su pensión para que sigas informando, eso es esperanza pura. Es conmovedor eso, es saber que no estás gritando en el desierto. No, para nada. Hay un pueblo consciente, mucho más inteligente de lo que las élites creen. La gente ya sabe quién es quién, ya sabe a quién reclamarle si el poder judicial no funciona o si la seguridad no mejora. Esa conciencia es irreversible. Para cerrar y retomando esa visión del futuro, estamos en un momento bisagra. Tenemos un gobierno de continuidad con cambio, tenemos un mundo al borde de la guerra global y una sociedad mexicana en transformación. Si tuvieras que dejarle una sola reflexión a quien nos escucha, una brújula para navegar estos tiempos, ¿cuál sería? Que duden de todo, incluso de lo que acabamos de decir aquí, pero que esa duda los lleve a investigar, a contrastar. Y sobre todo, que no pierdan la empatía. Si logramos entender que el dolor del otro es nuestro dolor, que la pobreza del otro nos debilita a todos, entonces ya ganamos. México va a salir adelante, no tengo duda, pero nos va a costar trabajo y nos va a exigir ser ciudadanos de tiempo completo, no solo espectadores. Ciudadanos de tiempo completo. Me quedo con esa frase. No podemos dejarle el país solo a los políticos, porque ya vimos lo que hacen cuando nadie los vigila. Exactamente. La política es demasiado importante para dejársela solo a ellos. Es nuestra vida, es nuestra seguridad, es el futuro de nuestros hijos. Hay que tomarla en nuestras manos. Ha sido una charla espectacular. Nos has llevado desde las trincheras de Ucrania hasta la conciencia colectiva en las calles de México. Gracias por abrirnos los ojos a esta Matrix en la que vivimos. Al contrario, gracias a ti por el espacio y a la gente que nos escucha. Sigamos haciendo ruido, que el silencio es lo único que mata la democracia. Esto fue todo por hoy. Recuerden, la información es poder, pero solo si la usamos para actuar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Si este contenido te hizo pensar, entonces no fue una pérdida de tiempo. Te invito a suscribirte a Guardián de la Conciencia, un espacio donde no gritamos consignas, analizamos realidades. Porque cuando la conciencia despierta, el poder ya no duerme tranquilo.